Amigos, amigas, bienvenidos a la entrega número 20 de Aprende Biblia. Estamos en un capítulo importantísimo de Santiago, el último capítulo, el capítulo 5, que vamos a revisar hoy del versículo 1 al versículo 12. No termina la carta de Santiago con este versículo, sin embargo es sumamente importante, dado que ha sentado precedentes muy fuertes desde 1968. Estas doctrinas, esta enseñanza de Santiago en la Biblia, llevadas a extremos que de verdad insospechados, y me estoy refiriendo a la doctrina de la liberación. Esta doctrina de la liberación, voy a explicar más adelante el contexto en lo que se basa y que sale precisamente de una interpretación muy desvirtuada, vamos a llamarla así, o muy tendenciosa hacia lo que se entendió en su momento como el comunismo y demás, una serie de cosas que, bueno, finalmente ahí están los periódicos, ahí está la historia y que no me voy a dedicar en este capítulo, en esta entrega, a explicarlo, sino a aprender Biblia para poder distinguir las cosas. Bueno, vamos a leer versículo 1. Santiago 5 dice: vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están contaminadas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza, y habéis condenado y dado muerto al justo y el que no hace resistencia. Palabras muy duras, sin embargo, bueno, ya se ha tratado este tema de los ricos con Santiago, y recordemos, bueno, su primera aparición de esta texto de los ricos aparece desde Santiago 1 en el versículo 9, y te lo voy a recordar. Dice: el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol, el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosura, su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. El comentario ahí fue, en primer lugar, acerca de los que entraban con ropas ostentosas y que se hacía acepción de personas y una serie de cosas posteriormente. Sin embargo, aquí habla el hermano que es de humilde condición, en el versículo 10, pero el que es rico, parece ser que se hace referencia a hermanos de los ricos y hermanos ricos de dinero, y que pues evidentemente pues hacía esta distinción y esta parcialidad, esta acepción de personas. Bueno, también habla en el capítulo 2, versículos 5 y 6 de Santiago. Dice: hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino, que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos, y no son ellos mismos que os arrestan a los tribunales? ¿No blasfeman ellos del buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Y bueno, aquí ya no está hablando acerca de los hermanos ricos, sino parece ser que ya está al tono más elevado acerca de la diferenciación tan grande de los pobres y ricos, haciendo un especial énfasis en que finalmente el Señor escogió a los pobres de este mundo, que Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe.
se oye parcial, finalmente es palabra de Dios y la tenemos que interpretar en el contexto adecuado, como lo hemos estado haciendo. Bueno, pues nos vamos ahora al versículo 5, al capítulo 5, que ya lo leí con estos antecedentes. El tema de los ricos abordado por Pablo fue muy diferente. Sin embargo, bueno, por diferente no significa diferente no significa excluyente, como el de Santiago, que se hace una exclusión, vamos a llamarle así, de los ricos. Primeramente habla de hermanos y su llamada de atención por la acepción de personas en las congregaciones, pero Pablo se limita solamente a los hermanos con recursos y lo vemos en 1 Timoteo 6. En 1 Timoteo 6, fíjate que en el versículo 16 termina con un amén, o sea, un amén de Pablo, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno, amén. Y parece que termina, uy, se acuerda de los ricos. No pone postdata, sino dice, versículo 17, a los ricos de este siglo, o sea, de esta era, manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí el buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Y también te acuerdas que hay esta frase en Timoteo, echa mano de la gracia, echa mano de la vida eterna. Habló antes acerca de los que, de algo muy importante acerca del amor al dinero y demás. Dice, pero en el versículo 9 del mismo capítulo 6, pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, la cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Bueno, aquí el pues la enseñanza de Pablo, pues evidentemente es diferente y habla a los hermanos, sin embargo no habla de los ricos en este mundo, a diferencia de Santiago, que pues evidentemente como ya vimos, pues sí se expresa en 3 ocasiones diferentes sobre el mismo tema. Bueno, pues vamos entonces a ir desglosando este tema más a detalle, basado evidentemente en Santiago, regresando a Santiago 1. Aquí pues obviamente empieza muy agresivo, la que decirlo de vamos ahora ricos. Esta expresión de vamos ahora ricos es como más o menos la idea de que está arreando, ¿sí? Está arreando al ganado, o como que está, pues así, ¿no? Como arreando es la palabra más cercana que vendría a ser esta expresión. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. ¿Cuáles son las miserias que os vendrán? Pues evidentemente en el regreso del Señor, si ya está el contexto desde antes, que Santiago está diciendo que el Señor escogió a los pobres de este mundo, pues evidentemente son los ricos que son personas no salvas. Aquí ya está claramente marcado que se está refiriendo a los ricos que no son salvos. Que no son salvos y dice vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Pues sí, finalmente nuevamente volvemos a las enseñanzas del Señor Jesús tan arraigadas en Santiago, que cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, que es más fácil pasar a un camello por el ojo de una aguja. Ya entendimos que la aguja se refiere
de los alfileres, los chiquititos, pero más bien esa fue la primera explicación hace mucho tiempo. Pero en realidad lo que se refiere, ya avanzando más en el aspecto de contexto de ese entonces, la aguja era finalmente la entrada pequeñita para entrar pues prácticamente a gatas en las casas, y esto obedecía más que nada para tener mayor oportunidad por las tormentas de arena que se daban y se siguen dando en este tipo. No sé en el caso de los iglús en Alaska, pero sí te puedo decir que en el caso de las tiendas con esa entrada pequeña, básicamente para poderlo tapar rápidamente. No sé si habría otro fin que sea el de defensa, pero finalmente así eran. Y pues pasar un camello por ahí, pues no. Sin embargo, en las grandes ciudades, cuando abrían las puertas, pues pasaban los camellos sin problemas. Entonces, bueno, pues aquí está enmohecido y no se percataban, pues que para Santiago, en la mente de Santiago, como en la mente de Juan, como en la mente de Pedro, como en la mente de los escritores, el Señor estaba cerca, porque el Señor dijo claramente que estaba a la vuelta. Y precisamente, bueno, aquí lo que está diciendo es que están enmohecidos en el sentido, el que le sale moho a lo que está ahí guardado, ¿sí? Le sale moho a lo que no se usa. El moho, ¿sabes? Son hongos. Y dice, están enmohecidos. Yo no sé, ni he podido percatarme si el oro puede llegar a enmohecerse, pero pues otras cosas, otros materiales evidentemente sí. Yo me imagino que pues se está refiriendo más al contexto evidentemente significativo o simbólico acerca de el almacenamiento, es decir, acerca del estar guardando y guardando y guardando y guardando, teniendo en mente la parábola del Señor Jesucristo de que el hombre atesoró y atesoró grano en una parábola, y le dicen necio, ahora no sabes que tu alma será hoy recogida delante del Señor, y quién va a quedarse con todo lo que acumulaste. También recordemos la parábola que el Señor Jesucristo enseñó acerca de Lázaro y acerca del hombre rico en el seno de Abraham, en donde el rico pues tuvo todas las comodidades, enseñanza del Señor Jesucristo y demás, y le dice, por favor, dile a Lázaro que haz que regrese Lázaro y le advierta a mis hermanos. Y en la parábola del Señor Jesucristo dice Abraham que separaba un lugar de tormento y un lugar de consuelo. Pues ahí lo que enseñaba el Señor Jesucristo era que pues los ricos ya tuvieron su recompensa a través de la significación en esta parábola de Abraham, que ya tuvo su recompensa en la tierra, pero Lázaro había sufrido a la puerta de Lázaro en vida, pues, en donde sus llagas eran lamidas por los perros, y que en la puerta, por cierto, del rico, y que pues nunca recibe ayuda. Bueno, esta formación tan penetrante en Santiago, pues sigue haciendo referencia, invocando de hecho al Señor de los ejércitos. En el versículo 4 dice aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, la cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea, esta invocación del Señor de los ejércitos, evidentemente de guerra, evidentemente de venganza, evidentemente de, pues no de Abba Padre, ¿no? Sino del Señor de los ejércitos, que es cuidadoso de estas cosas, todas las cosas. Vemos que el Señor Todopoderoso pues no olvida ni pasa por alto ninguna cosa, porque todas las obras quedan escritas, por las cuales serán juzgadas las personas, a cada uno según su obra, como recordamos. En el caso de nosotros, bueno, pasaremos por los salvos, los nacidos de nuevo, pasaremos por el tribunal de Cristo, no para juicio, no ante el juicio del gran trono blanco,
Pero sí en el tribunal de Cristo, una vez siendo arrebatada la iglesia, compareceremos ante el tribunal de Cristo para, ahora sí que para las premiaciones, no para los castigos. Algunos tendrán que huir, aunque siendo salvos, tendrán que huir avergonzados del Señor, no del cielo, pero huirán avergonzados por pues sus obras que no alcanzaron ni siquiera a ser invitados, si bien a las bodas del Cordero, no al tribunal de Cristo, sino solo como testigos, en el entendido que ni siquiera fueron convocados para esto. Entonces, pues evidentemente aquí vemos que está yéndose Santiago sobre los ricos, pero aparte de ricos, defraudadores. Y ese es el asunto. Ricos, pero aparte de todo, defraudadores. Y parece ser que ese es el móvil de Santiago, no tanto en el contexto de por ser ricos, no por el hecho de ser ricos, sino creo que en toda la teología de Santiago, en su forma, en su estructura, en su antecedente de haber sido medio hermano del Señor Jesucristo, y de repente que se le aparece Jesucristo resucitado y que se queda como pilar de la iglesia de Jerusalén. Incluso vemos una sujeción de Pedro y de Pablo a Santiago, y en definitiva en el concilio de Jerusalén quien tomó finalmente la última palabra, estando ahí presente Pedro. Si bien Pedro dio un discurso también en ese concilio, en el primer concilio de Jerusalén, y estando ahí Pablo que explicó todo lo que el Espíritu Santo había hecho con los gentiles, se le veía sujeción. Entonces Santiago, con todo esto, pues evidentemente pues tenía una eh, clara idea de lo que Pablo estaba enseñando acerca de que la raíz de todos los males es amor al dinero, aunque fue la última carta de Pablo, de las últimas, Timoteo. Pues aquí Santiago ya sabía claramente lo enseñado por el Señor Jesucristo, e invocando el que el Señor de los ejércitos pues se daba cuenta de estas obras pues tan malas, de lo que viene siendo pues el defraudar a los pobres. No especifica si a los pobres hermanos, y es en donde aquí se empiezan a derivar un montón de cosas como la teología de la liberación, porque no está especificando, o sea, sí pero no a los pobres. Dice, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, la cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Bueno, como podrás ver, aquí no usó la palabra pobres, sino obreros. Y este es el asunto que marca una disyuntiva entre los pobres y los obreros, que entonces se asume que por ser defraudados son pobres. Señor Jesús, el jornalero, es digno de su salario. Entonces, pues aquí está levantando claramente el dedo Santiago y diciendo que esto entra a los oídos del Señor, pero finalmente está hablando de los pobres y de los ricos, al grado que les dice llorad y aullad, porque las miserias que os vendrán. No habéis, versículo 5, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos, habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Como en el día de matanza habéis condenado a muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y él no os hace resistencia. Bueno, nuevamente está otro elemento presente, los tribunales. Estos tribunales, pues evidentemente, en el sentido de dar muerte al justo, pues otra vez nos hace pensar que hace, dado la enseñanza de Santiago de la fe y de las obras y de la justicia, pues
está hablando de los hermanos. Entonces también está hablando de los hermanos defraudados, obreros, ¿no? Siguiendo el contexto, no quitándole ni poniéndole, sino que vemos aquí este asunto de llevar de la muerte al justo, y se refiere probablemente a la costumbre que tenían los ricos de llevar a los pobres, a los justos, eh, a los tribunales para despojarles de lo poco que pudiesen tener, matándoles de este modo simbólicamente. Nuevamente hay un manejo de Santiago entre simbolismo y realidad, o sea, no puede ser simbólico el obrero, el rico, el pobre, porque son evidentemente estatus sociales o laborales. Rico como patrón, ¿sí? Por eso eh, vemos aquí que no son simbolismos, pero hay simbolismos o cosas expresadas exageradas como estas hipérboles que son parte de la literatura bíblica. Y bueno, pues vemos cómo aquí lo lleva al extremo de el que no hace pues esta justicia de pagar lo que se debe, y que pues obviamente aparte de todo pues llevarlo a tribunales a los pobres. Bueno, quedan claras dos cosas. Así como Jesús dijo, a los pobres siempre los tenéis, pero al novio no, quedó establecido que siempre va a haber pobres, económicamente hablando. Sí, bienaventurados los pobres de espíritu. Bueno, pues un rico puede ser pobre de espíritu y entrar en el reino de los cielos, como el más pobre físicamente puede entrar, pues así como va precisamente la eh, pues la justicia de Dios, que no tiene distinción por el estatus social. Pero es aquí en donde el caballito de batalla para algo que se llama la teología de la liberación. Te la voy a explicar rápidamente. No te la voy a explicar, te la voy a comentar solamente, porque no me voy a meter a debatirla de ninguna manera. No es apegada a la Biblia, evidentemente, a este, aunque su caballito de batalla es Santiago y otros versículos, incluso de los que te acabo de mencionar, los citados por el Señor Jesucristo acerca de los pobres. La teología de la liberación surge como una respuesta cristiana a la situación de la pobreza que vive gran parte de la población de América Latina. Ojo, respuesta cristiana, dice, nació en el seno de la Iglesia Católica y por eso se le atribuye al cristianismo. Nació en el seno de la Iglesia Católica en Latinoamérica tras el Concilio Vaticano II y la Conferencia de Medellín en Colombia en 1968. La teología de la liberación insiste en priorizar el don de la vida como manifestación suprema de Dios, luchando por la erradicación de la pobreza. Jesús dijo, a los pobres siempre los vais a tenéis, pero bueno. Preguntas, ¿cómo ser cristiano en un continente oprimido? ¿Cómo conseguir que la fe no sea simplemente sea alienante, es decir, con personas que se suman al cristianismo, pero sin ser liberadora, liberadora, pero no del pecado, liberadora de la pobreza? La opción preferencial por los pobres, pues evidentemente dice preceptos como que la salvación cristiana no puede darse sin dignidad humana, que presupone liberación económica, política, social e ideológica. Lo voy a volver a repetir. La salvación cristiana no puede darse sin dignidad humana, que presupone liberación económica, política, social e ideológica. Dice también que la pobreza es un pecado social. Hay que eliminar la explotación, la injusticia y la falta de oportunidades. Las víctimas de las pobrezas necesitan justicia y restauración económica, evidentemente.
la teología de la liberación ordena pues una actitud de horror ante la pobreza y la injusticia, no ante el pecado ni la carne. Segundo, una utilización de las posibilidades de las personas para acabar con su opresión, un análisis profundo de la pobreza y de los procesos históricos de empobrecimiento y su relación con las clases sociales, y una experiencia de compromiso y trabajo con y por los pobres. También articula una teoría económica y social del marxismo y otras ideologías sociales con la visión espiritual profundamente trascendente en el cristianismo. Y nuevamente, cristianismo es igual a la Iglesia Católica en este contexto. Confirma que es Dios quien ha determinado la opción preferencial por los pobres y que los derechos del pobre son derechos de Dios mismo. Y pues ahí viene todo el respaldo bíblico. Éxodo 22:25, Proverbios 14:31, Proverbios 17:5. Y bueno, el texto en los refrigeradores de los teólogos de la liberación es Santiago 2, 5, 6 y 7. Y bueno, otra serie de características que honestamente no quiero invertir mucho tiempo, dado que esto, pues, dar los años y los antecedentes acerca de un personaje en Chiapas que vivió en el siglo pasado, de la Iglesia Católica, que comenzó con esto ligado con movimientos sociales y demás, pues sí, era de la teología de la liberación. En nuestro país estoy hablando desde México, desde un estado muy pobre, que es el estado de Guerrero, desde, eso sí, hermoso puerto de Acapulco, hermoso por la naturaleza, pero hay muchísima pobreza y hay muchísimos cristianos y hay cristianos pobres que son una bendición, su forma de hablar, de expresarse del Señor en medio de su pobreza física. Y no me ha tocado ningún rico cristiano, pero sé que lo habrá. Llevo pocos meses viviendo aquí en Acapulco, ni los he buscado, por supuesto, y demás. Y un punto importante, voy a leerte el último de este buen reportaje. Propone que en Latinoamérica la lucha por la liberación de la pobreza sea la primera alternativa contra el capitalismo, y es en donde pues ya está aquí el peine. Dice: la injusticia e inmunidad crece en los países industrializados, la globalización de la economía lleva claramente a la falta de solidaridad de nuestras sociedades, a la mercantilización global de todas las cosas. La teología de la liberación debe ser no una teología contextual latinoamericana, sino convertirse en la teología contextual universal. Bueno, pues evidentemente el Papa Católico actual, y aparte siendo jesuita, pues evidentemente tiene este asunto de la pobreza sumamente arraigado. Y bueno, pues nuestro tema, regresamos entonces a Santiago. Es en donde termina las aventuras de Santiago, no aventuras, sino la enseñanza de Santiago sobre la riqueza, sobre los ricos y demás. Tenemos entonces que tener un equilibrio, un balance en la doctrina y un entendimiento también. Sí, hay muchos ministerios. Estaba leyendo alguno de un pues que se llama profeta muy muy conocido, que tiene le llaman orfanatorios. Está prohibido la palabra orfanatorios, y habla de lo que viene siendo la ciudad de niños. Ciudad de niños ya está por abrir una en un proyecto, obviamente basado en ofrendas, un proyecto muy grande en Tecate. Tecate no la cerveza, sino la ciudad de Tecate. A quienes no saben, aquí en México hay una ciudad que se llama Tecate, que está en Baja California, en donde ya compraron miles de hectáreas, bueno, no miles, sino hectáreas para una ciudad de niños, que este profeta dice que, bueno, el profeta dice que no, no es un orfanatorio, pero
que se les va a enseñar a trabajar, se les va a enseñar a hacer y demás. Bueno, ya estas obras también en Centroamérica, ¿son malas las obras? Gracias a Dios no son malas, son muy buenas obras, muy buenas obras. Que si salen de las ofrendas o no, pues de donde más tendrían que salir, pero tienen subsidios también de empresas. Pero aquí el asunto es el centro de la doctrina, que pues no tengo yo ningún derecho a juzgarlo, porque no lo conozco, ni tampoco voy a investigarlo, por lo tanto no voy a juzgarlo, y y aunque lo conociera y me metiera no lo juzgaría tampoco, pues, porque al fin, pues, ¿quién soy yo para hacerlo? Pero el tema aquí es, si no es para salvación y demás, finalmente dice, pues que va a pasar todo este mundo, y si a los niños en la ciudad de los niños se les da una buena vida, bendito sea Dios. Pero si no, el que el sacar a alguien de la pobreza no significa ponerlo en el camino de Dios. ¿Ok? Sacar a alguien de la pobreza física no significa sacarlo, ponerlo en el camino de la salvación, y que no podemos asegurar que por el acto de sacarlo sea el Espíritu Santo quien lo llame a arrepentimiento. ¿Ok? Esa es mi opinión, y vamos a terminar entonces con esta primera parte de Santiago, ya dejando el tema de los ricos, y quiero entonces pasar al versículo 7 en adelante, en el tiempo que nos queda, para dejar entonces en el último de Santiago, que sigue la siguiente entrega, la entrega 21, quiero dedicarlo especialmente del versículo 13 al versículo 20, el tema de la oración, ¿ok? Esa va a ser la siguiente entrega, la entrega número 21 y final de Santiago. Es muy importante que me dejes en tus comentarios cuál de los libros del Nuevo Testamento te gustaría que estudiáramos aquí en Aprende Biblia. Ya tengo dos personas que han opinado, han sido anotadas, pero por favor, seas tú congregante o no de Renuevo, pues por favor, si escuchas esto y ya llegaste hasta el minuto 32 de este video, pues ya puedes, ya puedes tanto inscribirte al canal, activar suscribirte, activar las notificaciones, y en tus comentarios poner qué es lo que te gustaría que revisáramos. Obviamente esto se va a orar también de mi parte. Bueno, vamos a pasar al versículo 7. Ya se dirige a los hermanos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Aquí creo que ya le está hablando a todos. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Esto de la lluvia temprana y tardía se oye muy bonito y lo usan a veces, pero la verdad no tienen ni idea de lo que se refiere. La lluvia temprana y tardía en lo que hoy se entiende como Palestina e Israel, bueno, toda esta zona, la lluvia temprana, que es la que ablanda la tierra, y es en abril, en marzo y en abril. Esta lluvia temprana es sumamente importante dado el clima desértico de estas zonas, y es sumamente importante este tiempo de lluvia temprana. No sé cómo se diga en el idioma, por ahí habrá alguno que lo sepa, pero no sé cómo se diga en el idioma de por allá. Pero es entre marzo y abril la lluvia temprana. La lluvia tardía es que una vez viene entonces el tiempo de la siembra, y hay que esperar entre la lluvia temprana y tardía para cosechar. Ya se sembró, y dice entonces que con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana para sembrar. Y la tardía esta viene siendo entre octubre y noviembre. Entre octubre y noviembre. Coincide, por cierto, con la fecha de verificación de mi auto. Para los que viven en la Ciudad de México saben a qué me refiero. Cada 6 meses, perdón, un comercial chilango. En marzo y abril y octubre y noviembre, aunque es noviembre y sí, es octubre y noviembre, lo de la lluvia, no lo de la verificación del auto, pero sí tiene que ver en octubre
y noviembre, y es a lo que se está refiriendo cuando ya llueve, y una vez que ha llovido viene entonces la cosecha. Viene esta cosecha que pues evidentemente para los hermanos tener esto bien claro pues era de vital importancia. Esta lluvia temprana y demás, pues evidentemente invita a la paciencia. Dice, tened por vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Esta paciencia que debemos de tener nosotros, y de hecho lo llega a comparar con la paciencia que debemos de tener como Job, pero eso viene hasta el versículo 11. Dice en el versículo 9, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. El juez está delante de la puerta. Este versículo que de repente salta, ya no está hablando de la murmuración, ya no está hablando del juicio, ya no está hablando del daño físico, mental, emocional, de uno contra otro. Aquí está hablando algo sobre hacia adentro de nosotros y expresado con palabras al que quiera oír, ¿no? Porque el que se queja siempre necesita una oreja. Siempre, el que se queja siempre necesita quien lo oiga, porque si no, no tiene chiste. Quejarse a solas, pues no tiene chiste en la carne, ¿no? Dice, no os quejéis unos contra otros. Ya no está hablando tampoco de ese juicio malo del cual dice el Señor, si llamas a uno tonto, eres digno del castigo, del fuego eterno. No, no. La queja, como su nombre lo indica, pues precisamente significa eso, quejarse. Es decir, lamentar con palabras lo que está haciendo una persona y que no estás de acuerdo. Es un verbo, lo estoy buscando eh, en la palabra, oh Dios me libre, en el diccionario, y dice, te lo voy a leer tal cual, no tenía esto en el script de la clase, pero pues está bueno hablarlo. Dice, expresar con palabras o sonidos la aflicción que se siente por una pena o contrariedad o por un dolor físico. De, me duele, me duele, ¿no? Quejarse. La segunda, expresar con palabras, esta es a la que se refiere quejarse. Expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. ¿Sí? El ejemplo es quejarse de todo o quejarse de alguien. Expresar con palabras resentimiento, disgusto, desacuerdo o inconformidad. Quejarse por algo. Pero aquí dice en Santiago, hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. ¿En dónde? En el tribunal de Cristo. No sé si Santiago tiene esto claro, pero evidentemente el tribunal de Cristo que enseña Pablo. Pero, pues aquí evidentemente para que no sea condenado, porque le está hablando a quién? Hermanos míos. Y míos ya está más allá, es con más cariñito que hermanos. Ahora dice hermanos míos, queridos míos, hermanos míos. Tomad, no estoy leyendo, hermanos. Nada más dice, hermanos míos, es el versículo, dice, perdón, regreso al 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. No se está refiriendo a ya la segunda venida de Cristo, sino que está hablando figurativamente que cuando el juez entra a la sala, todo el mundo se pone de pie porque ya llegó el juez y es el que va a presidir. Parece ser que en aquellos entonces había la misma costumbre,
porque finalmente en un juzgado la máxima autoridad pues es un juez. Cuando llega el juez, te pones de pie. Nunca he estado en un juzgado, gracias a Dios, no sé si siga siendo el caso, pues ahora las cosas son diferentes. Pero pues por ejemplo en las series de televisión, principalmente en las de Estados Unidos, cuando llega el juez, entra a la sala y demás, pues todo el mundo se pone de pie en señal de respeto, tomen asiento, tiene su martillito y va a juzgar y demás. Bueno, pues aquí es lo mismo, el juez está a la puerta, es decir, Jesucristo está a la puerta, es decir, todavía no entra, pero está a la puerta, entonces párale a la queja, ¿no? Párale a la queja. Así es Santiago, de repente sale un tema, sale otro, pero todos están ligados, como ya te expliqué. Y entonces sí, ya dice, hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. Y se acuerda de su enseñanza de su compañero de apostolado, Pedro. Bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor o el plan del Señor. Podría hacerse, no el fin del Señor, en el sentido que el Señor acabó, ni acabó con Job, sino la finalidad sería una traducción más actualizada, el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo para con Job. Vemos esta paciencia de Job que perseveró en su integridad moral y sobre todo en su fe. Que el Señor, versículo 12, por todo, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis nuevamente en condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay en Cristo Jesús. Los que estamos en Cristo Jesús, contraste con Romanos 8. Pero bueno, vamos a ver a qué se refiere este asunto. No juréis, no todos los juramentos están prohibidos, pero los que en el sentido de eh, la ley como tal dice eh, en el sentido de la frivolidad, en el sentido de impertinentes, profanos o blasfemos. Los juramentos, en el contexto en el que se está hablando, no en nuestro contexto de ahí te juro manita que sí, bueno, no, ese no, eso es frívolo, vano, impertinente y demás, hasta profano o incluso hasta blasfemo, te juro por Dios, ¿no? Eso es blasfemo finalmente. Dice, los juramentos en sentido de afirmaciones solemnes están ordenados en la ley en Éxodo 2:11. Dice en este pasaje de Éxodo 22:11 hay una serie de eventos que si le encargaron algo a alguien y le pasa algo y dice el que le dejaron algo en confianza y le pasó algo por juramento de Jehová, dice que pasó algo fuera de su alcance controlarlo y que por juramento de Jehová dice que entonces no pagará el daño y el otro le va a creer. ¿Por qué? Porque es juramento de Jehová, así lo dice. Sin embargo, vemos que este juramento fue practicado incluso por Cristo mismo. ¿En qué momento fue por Cristo mismo? Bueno, esto fue practicado por Jesús en el momento más crítico de su antes, pues que no hubo juicio, pero fue dicho por el Señor en Mateo 26, 63, 64, y dice, cuando está siendo enjuiciado por las audiencias ante el sumo sacerdote, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro, haciendo referencia a la ley, te conjuro.
La palabra conjuro en nuestro idioma es sumamente esotérica, ni la busques, pero no tiene nada que ver con nuestra definición de conjuro. Dice, el sumo sacerdote le dijo, te exijo basado en la ley de Dios, vamos a ponerlo así, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús, obedeciendo la ley, le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Eso es un respuesta cuando sí te conjuro, nuestro amado, nuestro bendito, nuestro querido Señor Jesucristo lo usó, basado así, cuando el sumo sacerdote le dice, te conjuro en el nombre del Dios Altísimo que nos digas si tú eres el Cristo o no. Pues, ok, me estás conjurando en el nombre, estás invocando el nombre del Dios Altísimo. Ahí es juramento de Jehová, y en lugar de decir Cristo por juramento de Jehová, lo confirmó aún más, diciendo tú lo dices, diciéndole al sumo sacerdote. Tremenda escena, tremenda palabra, que obviamente, pues, así como que da pena entonces, pues ya el ser tan livianos en decir, te juro que sí, ¿no? Así como el anterior capítulo de Santiago, el decir, vamos a ir y vamos allá, vamos a decir si Dios quiere. Bueno, aquí vamos a procurar decir o no decir cosas tan livianas, y menos en nombre de Dios, ¿no? Y menos asegurar algo que no está escrito. Y con esto quiero terminar. Si aseguras algo que es por parte de Dios y no está escrito, estás siendo vano, puede ser que profano, impertinente y lamentablemente algunos hasta blasfemos por asegurar algo en nombre del Dios viviente, como que está escrito en la Biblia o está escrito pero mal interpretado. Así de grave puede ser el asunto. Bueno, te agradezco haber llegado hasta este punto, y te recuerdo lo que siempre nos es de mucha ayuda, que te suscribas al canal de Aprende Biblia o a nuestro canal de Renuevo de Amistad, y que te suscribas, actives las publicaciones, que le des like a este video. Eh, a veces pues se pasa por alto, no sé si me sigas viendo aquí, porque generalmente cuando digo bueno, entonces pues es cuando ya le cortan. Pero si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Muchas gracias porque llegaste hasta el minuto 47 con 49 segundos para pedirte esto. Suscríbete al canal, activa las recomendaciones, perdón, activa las suscripciones para que te puedan llegar, y puedes darle like a este video y compártelo con otros, porque lo de la teología de la liberación sigue dando lata en nuestro país al nivel más alto de nuestros políticos implícitamente. ¿Ok? Entonces te pido que le des like, y si en tu país existe esto, pues me parece que lo puedes compartir también. De dónde viene y por qué se agarran a Santiago de bandera para este tipo de cosas. Y también pedirte que lo compartas. Muchas gracias, que Dios te bendiga. En la descripción de este video también está lo que viene siendo nuestra forma en la que puedes aportar económicamente hablando a este ministerio, que falta nos hace, pero que Dios es bueno y siempre nos suple. Y si tú quieres ser parte de esta bendición, pues ahí está también el número de la cuenta. Dios te bendiga y nos vemos. Y siempre recordándote, lo más importante de todo este asunto es que tú aprendas Biblia. Muchas gracias y que Dios te bendiga grandemente. Hasta luego.